Imagina por un momento que estás escuchando una voz que viene desde lo más profundo del océano. No es un ruido cualquiera, no es el sonido del agua ni de un animal al azar. Es algo que casi se siente como un lenguaje real, algo estructurado, algo con intención. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y lo que los científicos descubrieron después podría cambiar por completo todo lo que creemos saber sobre la comunicación, la inteligencia e incluso sobre nuestro propio lugar en este planeta. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es fascinante, sino que podría marcar el momento en que la humanidad entienda por primera vez que nunca ha estado sola. Y si no quieres perderte descubrimientos como este, asegúrate de suscribirte ahora mismo, porque este canal será uno de los primeros en revelar cuando se descifre el primer mensaje completo de una ballena. Todo comenzó con un experimento que, en apariencia, no tenía nada de especial. Un grupo de científicos logró mantener una especie de conversación durante 20 minutos con una ballena jorobada. Hasta ahí podría parecer simplemente curioso, pero lo que ocurrió después dejó incluso a los investigadores más experimentados completamente en silencio. Al mismo tiempo, otro equipo estaba introduciendo cerca de 9.000 grabaciones de sonidos de cachalotes en una inteligencia artificial diseñada originalmente para descifrar lenguajes ocultos. Nadie esperaba nada extraordinario. Tal vez patrones simples, tal vez señales repetitivas. Pero el resultado fue algo completamente distinto. De repente, en el laboratorio, se hizo un silencio absoluto. La inteligencia artificial no solo había detectado patrones, había encontrado estructuras que se parecían de forma inquietante a los componentes básicos del lenguaje humano. Y en ese instante todos entendieron algo. Esto ya no era solo un estudio sobre animales. Esto era el inicio de una pregunta mucho más grande, una pregunta para la que nadie estaba preparado. Los sonidos analizados provenían de más de 1,5 kilómetros bajo la superficie del Mar Caribe. Eran producidos por criaturas con cerebros 6 veces más grandes que los nuestros, seres que habían desarrollado sistemas de comunicación mucho antes de que existiera el primer ser humano. El biólogo marino David Gruber no estaba buscando esto. Él estudiaba medusas, no ballenas, pero mientras reproducía esos rápidos sonidos de clics de los cachalotes, una colega suya entró en la sala. Shai Goldwasser, criptógrafa del MIT, escuchó unos segundos y dijo algo que lo cambiaría todo. Esto suena como código Morse. Luego hizo una pregunta clave. ¿Alguien ha intentado usar aprendizaje automático para descifrar estos sonidos? La respuesta fue no. Hasta ese momento, los científicos habían clasificado los sonidos de los cachalotes y les habían asignado posibles significados simples, como peligro, comida o sígueme. Pero nadie había aplicado sistemas modernos de reconocimiento de patrones, a pesar de que estos ya habían revolucionado el procesamiento del lenguaje humano. Goldwasser era experta en encontrar orden dentro del caos. Para ella, esos sonidos no eran aleatorios. Seguían reglas. No sabía cuáles eran, pero estaba segura de que existían. Entonces surgió una idea poderosa. Si las mismas tecnologías que se usan para entender el lenguaje humano pueden analizar grandes cantidades de datos, ¿por qué no aplicarlas a las ballenas? Las matemáticas no distinguen entre humanos y animales. Solo necesitan datos suficientes. Y ahí estaba el problema. Las grabaciones disponibles estaban dispersas, eran limitadas y se habían obtenido con métodos diferentes. No existía una base de datos consistente, pero durante otro experimento ocurrió algo inesperado. Después de reproducir sonidos durante 20 minutos, los científicos apagaron los altavoces, pero la ballena siguió, respondiendo incluso mientras se alejaba. Ese fue el momento en que todo cambió. Quedó claro que para entender realmente este fenómeno hacía falta un proyecto mucho más grande que cualquier laboratorio individual. Así nació, en el año 2020, el proyecto SETI, la Iniciativa de Traducción de Cetáceos, financiado por el TED Audacious Project y apoyado por instituciones como MIT, Harvard y Berkeley, junto con más de 15 organizaciones en todo el mundo. Eligieron como base la isla de Dominica, en el Caribe Oriental. Allí, generaciones de familias de cachalotes regresan al mismo lugar una y otra vez. No eran animales desconocidos, eran individuos identificados, fotografiados y observados durante años. Y es aquí donde la historia empieza a volverse realmente interesante, porque lo que parecía un simple proyecto de investigación comenzó a revelar algo mucho más complejo. Para entenderlo, primero hay que comprender cómo se comunican los cachalotes. A diferencia de las ballenas jorobadas, ellos no cantan. Utilizan rápidos sonidos de clic llamados codas.
Cada coda puede contener entre 3 y 40 pulsos. Antes del proyecto SETI, se creía que existían alrededor de 21 tipos diferentes de estas codas, cada una con un significado básico. Pero cuando los investigadores analizaron miles de grabaciones con software avanzado, descubrieron algo sorprendente. No eran 21, eran 156, y no eran simples señales. Variaban en velocidad, ritmo y pequeños detalles que cambiaban su significado, de forma muy similar a cómo el tono de voz cambia el significado de una frase humana. Los científicos empezaron a hablar de un alfabeto fonético de los cachalotes, un conjunto limitado de sonidos que pueden combinarse de infinitas maneras, igual que en el lenguaje humano. Y eso fue solo el comienzo. Pero lo que vino después fue aún más sorprendente porque los investigadores decidieron profundizar más allá de los patrones visibles y empezar a analizar la estructura interna de cada uno de esos clics. Ya no se trataba solo de contar sonidos o identificar secuencias, ahora estaban observando los detalles más finos, los matices que normalmente pasan desapercibidos. Uno de los científicos del proyecto dedicó semanas enteras a estudiar espectrogramas, esas representaciones visuales del sonido donde cada frecuencia y cada variación quedan registradas con precisión. Pasaba horas observando líneas, curvas, intensidades, buscando algo que nadie hubiera visto antes, y finalmente lo encontró. Descubrió que los cachalotes no solo emiten clics, están modulando esos clics de una forma que recuerda directamente a las vocales humanas. Esto es extremadamente importante, porque las vocales son uno de los elementos fundamentales del lenguaje humano. Son las que permiten dar forma a las palabras, diferenciar significados, crear matices. Sin vocales, el lenguaje humano sería casi imposible. Y sin embargo, estos animales, que no tienen cuerdas vocales, están produciendo algo equivalente. Se identificaron sonidos similares a un A, como en padre, y a un E, como en sí. Pero eso no fue todo. También se detectaron diptongos, es decir, sonidos que cambian suavemente de una forma a otra dentro de un mismo flujo. Exactamente como ocurre en palabras humanas, donde una vocal se transforma en otra sin interrupción. Esto no es una coincidencia, no es una similitud superficial, es una correspondencia estructural profunda. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más desconcertante. Los cachalotes no generan estos sonidos usando el mismo sistema que los humanos. No tienen laringe funcional como la nuestra. En su lugar, producen sonido mediante un complejo sistema de sacos de aire, conductos nasales y tejidos grasos en su cabeza. Dos sistemas biológicos completamente diferentes, que han llegado a resultados sorprendentemente similares. Esto plantea una pregunta inevitable. Si dos especies tan distintas desarrollan mecanismos equivalentes para crear sonidos estructurados, ¿significa eso que el lenguaje no es exclusivo del ser humano? Durante mucho tiempo se creyó que sí lo era. El lenguaje se consideraba la línea que separaba a los humanos de todos los demás seres vivos. No solo la capacidad de comunicarse, sino de crear significado, de hablar sobre cosas que no están presentes, de construir ideas abstractas. Pero cada nuevo descubrimiento está erosionando esa creencia, porque lo que están mostrando los cachalotes no es solo un sistema de sonidos, es un sistema de comunicación que cambia según el contexto. Y eso es clave. Un mismo patrón de clics puede significar cosas distintas dependiendo de la situación, dependiendo de quién lo emite, a quién va dirigido, qué está ocurriendo en ese momento. Esto es exactamente cómo funciona el lenguaje humano. Un tono, una pausa, una variación mínima pueden cambiar completamente el significado de una frase. Y ahora estamos viendo algo muy similar bajo el agua. Los científicos observaron que los cachalotes no utilizan los mismos sonidos en todas las situaciones. Una madre se comunica de una forma con su cría y de otra completamente distinta durante una cacería en grupo. Dos hembras adultas no hablan igual cuando se reencuentran que cuando están tomando decisiones dentro del grupo. Esto no es una simple señal, es comunicación adaptativa, es lenguaje en contexto. Y cuanto más se estudia, más evidente se vuelve que estas interacciones siguen patrones consistentes. No son aleatorias, no son improvisadas sin estructura. Hay reglas, hay repetición, hay variaciones significativas. Un investigador que ha pasado más de 13 años observando estas mismas familias de cachalotes describe sus interacciones de una manera muy reveladora. Dice que no parecen comportamientos animales en el sentido tradicional, parecen interacciones familiares. Reconoce individuos, sabe quién es la madre, quién es la hija, quién tiene una relación cercana con quién. Ha visto cómo las madres entregan a sus crías a otras hembras antes de sumergirse en busca de alimento.
como si confiaran en una especie de sistema de cuidado compartido. Antes de separarse, parecen intercambiar sonidos breves, como si estuvieran coordinándose, como si se dijeran algo, y esas interacciones pueden durar mucho tiempo, a veces hasta una hora, con múltiples individuos emitiendo clics simultáneamente. Sus voces se mezclan en el agua, creando una especie de conversación colectiva. Y aquí hay otro detalle fascinante. A diferencia de los humanos, parece que los cachalotes pueden hablar al mismo tiempo sin interrumpirse, y aún así hay estructura, hay ritmo. Hay organización. Esto sugiere que su sistema de comunicación podría ser incluso más complejo de lo que imaginamos. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿De qué están hablando? Nadie lo sabe todavía. Pero hay pistas que apuntan a algo importante, porque cuando observamos el tamaño y la complejidad de sus cerebros, la situación se vuelve aún más intrigante. Los cachalotes tienen los cerebros más grandes del planeta, más grandes que los de cualquier otro animal que haya existido, incluso mayores que los de los elefantes y las ballenas azules. Pero no es solo el tamaño, es la estructura, es la densidad de conexiones neuronales, es la capacidad potencial de procesamiento. Y eso no existe sin razón. El cerebro es uno de los órganos más costosos energéticamente. En los humanos, consume aproximadamente una quinta parte de toda la energía del cuerpo, a pesar de representar una pequeña fracción del peso total. La naturaleza no invierte en algo así sin un propósito claro, así que la pregunta es inevitable. ¿Para qué necesitan los cachalotes un cerebro tan grande? La respuesta comienza en su organización social. Viven en grupos familiares, estables liderados por hembras. Estos grupos están formados por generaciones, abuelas, madres, hijas, y sus relaciones duran años, incluso décadas. Las hembras mayores actúan como auténticas bibliotecas vivientes. Recuerdan rutas migratorias, zonas de alimentación, peligros, relaciones entre distintos grupos. Este conocimiento no está escrito en ningún lugar físico, está en sus mentes. Y cuando una de estas hembras muere, ese conocimiento desaparece y los efectos son visibles. Los grupos pierden eficiencia, se desorientan, cometen errores que antes no cometían. Esto demuestra algo fundamental. Este conocimiento no es instintivo, es aprendido, y lo aprendido necesita comunicación para transmitirse. Eso es cultura, y aquí es donde todo se conecta, porque diferentes grupos de cachalotes desarrollan diferentes formas de comunicarse, diferentes dialectos. Grupos separados por relativamente poca distancia utilizan patrones distintos, no porque sus genes sean diferentes, sino porque han aprendido de manera distinta. Esto significa que no solo tienen comunicación, tienen variación cultural en su comunicación. Y eso es algo que durante mucho tiempo creímos exclusivo del ser humano, pero ahora ya no podemos estar tan seguros. Y a medida que toda esta evidencia se acumula, surge una nueva pregunta, quizás la más importante de todas. Si logramos entender lo que están diciendo, ¿estamos preparados para escucharlo? Y es precisamente aquí donde todo alcanza su punto más profundo, porque ya no se trata solo de descubrir cómo se comunican estos animales, sino de enfrentarnos a lo que eso significa realmente. Durante décadas, incluso siglos, los seres humanos hemos observado a las ballenas desde la superficie, sin imaginar que debajo de nosotros podía existir un sistema de comunicación tan complejo, tan estructurado y tan antiguo. Porque eso es lo que hace que todo esto sea aún más impactante. Los cachalotes no desarrollaron este sistema recientemente. No es algo nuevo. Han estado utilizando esta forma de comunicación durante millones de años, mucho antes de que los humanos existieran, mucho antes de que pronunciáramos nuestra primera palabra. Mientras nuestros antepasados apenas comenzaban a caminar erguidos, ellos ya se comunicaban en las profundidades del océano. Mientras los continentes cambiaban de forma lentamente, ellos seguían transmitiendo información de generación en generación. Mientras nuestra historia apenas comenzaba, la suya ya llevaba millones de años en marcha, y durante todo ese tiempo han estado hablando, pero nosotros no estábamos escuchando, o mejor dicho, no sabíamos cómo hacerlo. Ahora, gracias a los avances en inteligencia artificial y al trabajo conjunto de expertos en múltiples disciplinas, estamos más cerca que nunca de cambiar eso. La tecnología ya puede identificar patrones, reconocer individuos, analizar contextos y relacionar sonidos con comportamientos. Pero el significado, el verdadero significado, sigue siendo el último gran misterio. Y sin embargo, los investigadores que trabajan en este proyecto están convencidos de algo muy importante. No es cuestión de si lo lograremos, sino de cuándo. Y esa certeza cambia todo.
porque significa que en algún momento, posiblemente en un futuro no muy lejano, escucharemos por primera vez un mensaje traducido, no un sonido interpretado de forma vaga, no una suposición, sino una traducción real, basada en datos, contexto y análisis. Y ese momento será histórico. No será simplemente un avance científico, será un punto de inflexión para la humanidad. Porque por primera vez entenderemos que otra especie en este planeta no solo se comunica, sino que posiblemente comparte pensamientos, recuerdos, decisiones y quizás incluso experiencias. Y eso nos obliga a replantearnos muchas cosas. Durante mucho tiempo hemos actuado bajo la suposición de que los humanos somos los únicos con lenguaje complejo, que somos los únicos capaces de construir cultura, de transmitir conocimiento de manera estructurada, de hablar sobre el pasado y el futuro. Pero si los cachalotes también lo hacen, entonces esa idea deja de ser válida. Y eso tiene consecuencias profundas, porque cambia la forma en que debemos verlos. Ya no son simplemente animales, son entidades con historia, con memoria, con cultura y posiblemente con una forma de entender el mundo que nosotros apenas estamos empezando a percibir. Y aquí es donde surge una dimensión aún más difícil de ignorar, la dimensión ética. Porque si aceptamos que estos animales tienen lenguaje, cultura y transmisión de conocimiento, entonces tenemos que enfrentarnos a una pregunta incómoda. ¿Qué significa todo lo que les hemos hecho? Durante siglos, las ballenas fueron cazadas a gran escala. Millones de ellas murieron. No como individuos con historias, sino como recursos, como materia prima. Y en ese momento, nadie consideraba la posibilidad de que pudieran estar hablando. Nadie pensaba que tal vez estaban comunicando peligro, pérdida, ausencia. Pero ahora, con esta nueva perspectiva, todo eso se ve diferente. Incluso hoy siguen enfrentando amenazas constantes. El tráfico marítimo provoca colisiones fatales. El ruido de los motores y los sistemas de sonar interfiere con su comunicación de formas que apenas estamos empezando a comprender. Imagina intentar mantener una conversación mientras un ruido constante y ensordecedor lo invade todo. Imagina intentar comunicarte con tu familia, transmitir información importante y que cada mensaje se vea interrumpido, distorsionado o perdido. Eso es lo que viven estos animales todos los días. Y aún así, siguen comunicándose, siguen adaptándose, siguen intentando mantener ese sistema que ha existido durante millones de años. Eso por sí solo ya es impresionante, pero lo que está por venir podría cambiarlo todo. Porque cuando finalmente se descifre el primer mensaje completo, ya no habrá vuelta atrás. No podremos ignorarlo, no podremos fingir que no lo sabíamos. Ese primer mensaje podría ser algo simple, algo cotidiano. Tal vez una madre indicando a su cría dónde encontrar alimento. Tal vez una señal de coordinación durante la caza. Tal vez un intercambio social entre miembros del grupo. Pero incluso eso sería revolucionario, porque demostraría que hay intención, significado y comprensión. Pero también existe la posibilidad de que ese primer mensaje sea algo más, algo que refleje cambios en su entorno, algo que haga referencia a ruidos, a peligros, a alteraciones en el océano, o incluso algo que no encaje en nuestras expectativas, algo que nos obligue a aceptar que su forma de pensar es distinta, pero igualmente compleja. Y eso podría ser lo más impactante de todo. Porque durante mucho tiempo hemos asumido que, si otras especies fueran inteligentes, pensarían de forma similar a nosotros. Pero tal vez no sea así. Tal vez su lenguaje, su cultura y su forma de interpretar el mundo sean completamente diferentes. Y eso no los hace menos avanzados, solo los hace distintos. Y entender esa diferencia será uno de los mayores desafíos. Mientras tanto, el proyecto continúa. Los sensores siguen registrando datos, los algoritmos siguen aprendiendo, los científicos siguen observando, analizando, conectando piezas. Y en algún lugar, bajo la superficie del océano, las conversaciones continúan, sin pausa, sin interrupción, como lo han hecho durante millones de años. Y quizás, justo ahora, en este mismo instante, hay un mensaje completo esperando a ser comprendido. Un mensaje que ha estado ahí todo este tiempo, esperando a que finalmente alguien lo escuche de verdad. Y cuando eso ocurra, no será solo un descubrimiento. Será un momento en el que la humanidad tendrá que mirarse a sí misma y preguntarse algo muy simple, pero muy profundo. Si nunca estuvimos solos, ¿por qué actuamos como si lo estuviéramos? Y más importante aún, ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos la verdad? Porque escuchar es solo el primer paso, entender es el segundo. Pero actuar en consecuencia, ese será el verdadero desafío. Y si quieres estar presente cuando llegue ese momento, cuando se revele la primera traducción real,
Cuando finalmente sepamos qué han estado diciendo todo este tiempo, asegúrate de suscribirte, porque lo que viene después podría cambiar nuestra historia para siempre.